Doctor Persic, muchas gracias por acompañarnos aquí en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Además, hay que decirle y agradecerle que se está yendo ya de viaje. Sí. Antes de empezar la charla le decía si tenía tiempo para pasear por la feria y Jaime me decía que no, y siento que ustedes están todo el tiempo corriendo con el tiempo. Y sí, el tiempo es para todo, es una de las variables de la vida humana, ¿no? Siempre el hombre, los seres humanos, medimos el tiempo, tratamos de jugar con el tiempo es la posibilidad y es el límite. Y toda esta reflexión filosófica para decirte que sí, que estamos todo el tiempo corriendo atrás del tiempo. Si se tuviera que hacer un balance del tiempo de las medidas que se tomaron durante la pandemia, ahora que hemos vuelto a la presencialidad y que podemos incluso observar claramente los efectos que tuvo, ¿qué se hizo bien, qué se hizo mal? Lo primero es decir que la pandemia fue una situación de absoluta excepcionalidad, ¿no? Para la Argentina, para el mundo. Fue un momento de la humanidad de absoluta excepcionalidad. De repente, nosotros recuerden todo, ¿no? Nosotros el verano el fin del 2019, inicio del 2020, acá había chistes del coronavirus en la Argentina, en diciembre, en enero, hacían chistes humanos. No saber. Eso es, la ciencia nos había acercado, y todavía tiene la ciencia la pretensión de hacerlo, de que podemos dominar todo y saber todo. De hecho, se hablaba, si ustedes recuerdan, desde mitad de la década pasada, del hombre, siempre el hombre, ¿no? El hombre como... Nosotros somos de la época en la que decíamos sí, hombre, pero creo que tratamos de ser inclusivos. Yo soy más de la época todavía, pero sí, soy más de la época que vos. Pero los hombres, el ser humano, se hablaba de la inmortalidad. Se hablaba de que los chicos que nacían no se iban a morir, ¿no? Y entonces trajo muerte, trajo dolor, trajo otras cosas que ahora las digo, pero trajo también el no saber. Y para los seres humanos, de la mano de la ciencia, el no saber es tremendo, genera angustia, mucha angustia. Todos, empiezo por mí, capaz que alguno no, pero todos tuvimos miedo de perder a alguien, miedo de perdernos, de perder a los seres queridos. En los medios se decía, los científicos decían, no, pero se muere uno de cada 100. Y vos decías, bueno, mi familia somos 35, con la familia de mi mujer, con la familia de, algunos de acá, de los que yo conozco, y nos pasó a todos, que algunos de todos esos no están. Entonces trajo incertidumbre, angustia, dolor, trajo soledad. Nosotros nos pasamos días solos, resolviendo solos a algo que no estábamos acostumbrados. Trajo en la Argentina 10% de caída del Producto Bruto Interno, trajo crisis económica en el mundo. La soledad es tremenda, ¿no? Aún para los que nos gusta la soledad no autoimpuesta, la soledad obligada es dolorosísima. Recuerden ustedes también, al principio de la pandemia, había toda una corriente filosófica de grandes intelectuales que hablaban de una humanidad que iba a salir de la pandemia mejor, porque todos nos dábamos cuenta que podíamos vivir con menos consumo, con menos cosas. Bueno, la pandemia nos trajo soledad, angustia, incomprensión, nos trajo crisis económica, nos trajo mayor desigualdad entre los países, mayor desigualdad en nuestro país, en términos económicos, también en términos sociales y educativos. Y en ese contexto nosotros, Argentina, tiene un sistema educativo que es eminentemente presencial. Desde el nivel inicial hasta la educación universitaria es presencial. En la educación, en el nivel inicial, primario y secundario, es tan presencial que hasta tenemos una modalidad de educación que es la hospitalaria y domiciliaria, que es presencial, que es un maestro, una maestra que va al hospital o va a tu casa. Pero la primaria es presencial,
De hecho, en algunos lugares, fundamentalmente en el primer mundo, hay una corriente que se llama el unschooling, ¿no? Que es la idea de que las familias crían a sus hijos, no en la escuela presencial, los educan y después acreditan de otra manera. Bueno, en la Argentina eso tiene, estadísticamente es bajísimo, bajísimo. Es presencial. El 93% de la oferta en el nivel universitario, al 12 de marzo del 2020, empezó la pandemia, el 13 se cerraron las universidades, pero hasta el 12, el 93% de la oferta universitaria era presencial. 93%. Y de ese 93%, el 67% era de universidades privadas. Y del otro 37% era de alguna experiencia que hacían las universidades públicas y 2 universidades que tenían una gran cantidad de estudiantes en la educación de ofertas virtuales, ¿no? La Universidad de Quilmes y la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, ahí con ese cierre se produjo una modificación muy grande, un cambio muy grande, que tiene que ver con todo lo otro. Es la escuela, pero es todo lo otro, ¿no? Y nosotros podemos decir que estamos recuperando la presencialidad plena, que tiene un montón de condiciones. Es presencialidad plena, es normalidad escolar, que implica un montón de cosas que, si querés, cuento para mí lo que es. Podemos ir revisándolas de a poco, pero sí, obvio que sí. Bueno. Sí. Es interesante. Lo que pasa es que me hizo un gran rodeo, pero yo le decía, ¿qué hicimos bien? No te lo iba a contestar, ¿eh? ¿Y qué hicimos mal? No, te lo iba a contestar todo. No me gambetee ahí. No te gambeteo. Pero te iba a contestar con la respuesta de que todavía estamos en la pandemia. Estamos, mirá, yo ando con esto, no sé, a todos nos Sí, lo nos tengo incomoda, en el bolsillo, claro. pero todos andamos con eso y todos comentamos que en las últimas 3 semanas se duplicaron los casos, que pasó esto, todos. Bueno, ahí hay mucha gente todavía con el tapaboca, ¿no? Tenemos todos conocidos que en este momento tienen COVID. Todos comentamos lo que pasa en Beijing, ¿no? Que uno dice, son números, para nosotros son números tremendos, ¿no? 25 millones de aislados. Entonces, estamos en la pandemia y digo, en la pandemia, en esta etapa de la pandemia, que es distinta que cuando hubo, yo me olvido, al principio era la variante tal y todos sabíamos, ¿no? Ahora es predominante la variante Omicron. La última fue la Omicron, que era más contagiosa, pero menos leve. Pero sabíamos la Delta, la Omicron, la otra. Y hoy lo que tenemos es la idea, que es lo que dice la ciencia, que es lo que hoy dice la ciencia. La ciencia en estos 2 años aprendió muchísimo. De hecho, en 10 meses la ciencia desarrolló vacunas, la vacuna más rápida desarrollada por la humanidad en su historia. Entonces yo lo que creo es, estamos recuperando el trabajo, la idea de ir a trabajar, estamos recuperando la cultura, la idea de poder ir al cine, de poder ir al teatro, la idea fundamental para una sociedad como la nuestra de ir a la escuela todos los días, de ir a la universidad. Entonces me parece a mí que el balance de lo que vamos a hacer, de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal, es cuando termine la pandemia. Hoy lo que tenemos que hacer, nosotros, ¿no? Hay otros que hacen balances. Y está bien, porque yo tengo que lograr que haya escolarización plena, que tiene 2 partes, que haya todos los días clases y recuperar a los chicos que se fueron de la escuela, que no volvieron. Y lo mismo con la universidad. Y eso es lo que nosotros podemos ver, ¿no? Hay que recuperar y va a costar, pero hay que recuperar. ¿Le preocupa el resultado de las pruebas PISA de este año? Digo, las pruebas PISA sí, para hablar de todas las acreditaciones internacionales. Sí, las pruebas Aprender, las pruebas PISA van a mostrar lo que pasó en la pandemia. Y lo que pasó en la pandemia es que perdimos. Que aprendimos menos, que enseñamos menos. Eso lo van a mostrar y tenemos la obligación de recuperarlo eso. Pero va a mostrar eso. Yo recorro las escuelas y hoy te digo, hay chicos de tercer grado que no aprendieron a leer y escribir, que no tuvieron eso que en la educación llamamos alfabetización inicial, ¿no? Que es ese primer proceso en algunos chicos, desde la sala de 3, otros en la casa, pero otros en la sala de 4, seguro, como un proceso sistemático, 4, 5,
primer y segundo grado seguro, y en algunos llega hasta tercer grado de la primaria, y yo recorro, hay chicos de tercer grado que no saben leer y escribir, y eso es una deuda, y eso lo tenemos que reparar, ¿no? Nosotros tenemos la tarea de reparar eso, de que todos los chicos aprendan a leer y escribir, y eso que antes se daba en la escuela, sala de 4, sala de 5, hoy no pasó. Y si no hacemos que pase, no va a pasar. No es una cuestión, aprender a leer y escribir no es una cuestión natural, es una cuestión cultural, es una cuestión que tenemos que hacer. Y entonces, me ocupan, sí, muchísimo. Nos va a dar, siempre nos va a dar peor, porque si nos diera mejor, fíjate, vamos a suponer, las pruebas PISA se da el resultado el año que viene, ¿no? Las pruebas a aprender se dan en junio de este año. Si las pruebas PISA nos dieran mejor, o las pruebas a aprender nos dieran mejor, lícitamente, yo vengo acá el año que viene y vos me decís, ¿qué pasó? ¿y para qué está la escuela? Si los chicos aprendieron más sin ir a la escuela. Yo estoy convencido que no, el lugar donde aprenden los chicos es en la escuela. Entonces, tienen que dar peor y tienen que demostrar que perdimos algo y que hay que recuperarlo. Al comienzo de la pandemia, la ¿Se foto... entiende la respuesta? Sí, por supuesto. Al comienzo de la pandemia, la foto que nos hizo unir a todos respecto de la importancia de quedarnos en casa era el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahora que estamos volviendo a la escuela, ¿se puede dar una foto entre los 3 ministros? Yo, de mi parte, lo digo en todos lados, yo no tengo problema. En la democracia es con todos, tienen que estar todos. Y de hecho tengo fotos con todos, no tengo ningún problema. De hecho, la Argentina tiene un sistema institucional que está compuesto por, mirá, originariamente, ¿no? Sin ir a hacer una historia, pero sí, es la historia nuestra. Antes de que hubiera país, la Argentina eran 14 provincias. Eso es así, eran 14 provincias, que un día decidieron... Los dirigentes de la provincia, no las provincias, 14 provincias, decidieron hacer un pacto constituyente y constituir un país. Pero no había país, primero había provincias, 14. Y decidieron hacer un país. Y esa es la primera constitución que tenemos. En esa constitución, cada provincia tiene una responsabilidad con su sistema educativo, que nunca la delegó. Ustedes se acuerdan, antes del pacto constituyente se discutía los derechos de aduana. La provincia del litoral discutían con Buenos Aires. Se firma el pacto constituyente, que es la constitución de Argentina. Y las provincias delegaron en la nación la seguridad exterior, delegaron la representación con otros países, nunca delegaron la educación. Nunca, no hay en ningún lado que las provincias dijeran la nación se ocupa. Hay una ley, después está la ley 1420, que es una ley que hay que estudiarla y discutirla. Discutirla no, es una ley, no hay que discutir nada, es Sarmiento, una ley. ¿No? Roca, la presidencia de Roca. Claro. Que esa ley es una ley para las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, que ya era la capital de Argentina, y para las escuelas de los territorios nacionales. No era una ley para las escuelas de las provincias. Porque no podés regular lo que no tenés competencia, lo que las provincias, no sé si se entiende, no te delegaron. Y después hay una ley en 1905, que es la ley Laínez, que es la primera ley que el Congreso de la Nación, las provincias, le dan a la Nación la posibilidad de hacer escuelas en las provincias. Hasta ahí no había escuelas nacionales en las provincias. Las provincias tenían sus escuelas, y la Nación en la Ciudad de Buenos Aires, porque era responsabilidad de la Nación, y en los territorios nacionales, que eran de lo que hoy son 10 provincias, en aquel momento eran los territorios nacionales. De Córdoba para el sur eran territorios nacionales, lo que hoy es Chaco, lo que hoy es Formosa, lo que hoy es Misiones, todo eso eran territorios nacionales. O sea, Chaco, Misiones, Formosa, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, la ciudad de Buenos Aires, que era la capital nacional, ya se había nacionalizado en la presidencia de Roca, y la provincia de Tierra del Fuego, Isla del Sur y Antártida. Y después la ley Laínez es la que le permite a la Nación construir escuelas. La ley
dice hasta lo que le tiene que pagar a los maestros, porque no tenía maestros la nación. La ley dice eso. Y después de eso hay dos reversiones, ¿no? Una en el gobierno de Frondizi se transfieren escuelas de Santa Cruz, algunas de la provincia de Buenos Aires y La Rioja a las provincias, y en el 77, en la dictadura, todas las escuelas primarias de la ley Laínez se pasan a las provincias. Todo esto no sé para qué me habías preguntado. Lo que pasa es que me viene dando Perdón, rodeos, pero está perfecto. No te doy rodeo, pero me habías preguntado... Estábamos hablando de la relación que se mantiene con provincia y capital. Claro. Entonces, después viene la reforma del 94 y le da responsabilidades a la nación y a las provincias, concurrentes. Yo te digo, ¿qué responsabilidad tiene la provincia de cualquiera, de La Pampa? Es responsable del nivel inicial, del nivel primario, de la secundaria, de administrar sus escuelas, de que estén bien, de que los chicos... Y la nación tiene una responsabilidad de compensar desigualdades, porque somos un país muy desigual. Y tiene la obligación de que haya algo que sea nacional, que sea común, que sea federal. ¿Qué es lo que nos hace a todos argentinos? ¿Qué es lo que hace que toda la educación sea argentina? Bueno, están las universidades y hay algo que es común a todos. Bueno, eso es lo que es la nación. Entonces, yo no tengo problema, sino que tengo la responsabilidad de que eso pase, de que haya una nación, no la nación, sino una nación educativa que involucre, que nos haga algo común a los 45 millones de argentinos. ¿Cuál es el perfil del...? Contesté, no di vueltas. Está muy bien. ¿Cuál es el perfil que espera tener de un estudiante secundario? Lo pienso porque en varias charlas que hemos tenido aquí se ha hablado, por ejemplo, de educación para el trabajo, o de educación y robótica, o de educación progresista. Hemos tenido distintas figuras que complementaban en todo caso, ideas sobre para qué está la secundaria y qué se espera. Desde el Ministerio de Educación, ¿qué se espera de un estudiante secundario cuando termina quinto año o sexto? O séptimo. Exactamente. O séptimo, ¿no? En las escuelas industriales o técnicas, en muchas provincias, séptimo. Yo estoy de acuerdo con... Bueno, no importa si estoy de acuerdo, es lo que dice la ley. Así es lo que dice la ley. La ley dice tres cosas. Educamos para formar ciudadanos, y ahí discutimos qué es un buen ciudadano, ¿no? Pero formamos para eso. La escuela secundaria es la etapa final de eso, de formar un buen ciudadano, un chico, una chica, un joven que quiera la Argentina, que quiera su patria, que sea buena persona, que respete la verdad, que sea honesto, que sea crítico, que sea responsable, que quiera la Argentina, que quiera a sus pares, que quiera el medio ambiente, que sea respetuoso de los demás, que se haga respetar por los demás. Hay un montón de cosas más, pero un buen ciudadano es todo eso, no es una cosa etérea, porque eso se tiene que ver en un sujeto concreto. En segundo lugar, formamos para que los chicos puedan continuar estudios superiores. Entonces la secundaria tiene varias misiones. Una es formativa, ¿no? Hay que saber lengua, matemática, y de eso todo lo que se deriva. Porque cuando yo digo lengua y matemática, no es miren, la ley 1420, no te doy un rodeo, ya hablaba de lengua y matemática, pero hablaba de historia y geografía también. Hablaba de historia y geografía. Y la 1420 decía respetar la Constitución, lo que era un buen ciudadano en 1884, respetar la Constitución, que tenía 30 años nada más. Entonces, formar buen ciudadano, cuando nosotros vemos un pibe, una piba, que tiene que leer un texto de filosofía, la alegoría de la caverna, que es lo que todos le hemos leído en algún momento de nuestra escuela, y tiene que leer eso, y está discutiendo con el texto, no está discutiendo con Platón, a veces está discutiendo con el texto, porque nosotros tenemos que lograr esa comprensión de texto que tiene momentos creativos, momentos innovadores y momentos de repetición y rutinarios. Entonces, para poder comprender el texto de la alegoría de la caverna, primero hay que saber leer y escribir y comprender el texto y tener mecanizados determinados procesos que hasta te liberen determinada parte de la corteza cerebral para comprenderlo. Pero ahí tenemos un tema, porque... Pero no te dije la tercera, después te la digo. Ahí voy. Pero ahí tenemos un tema, porque estamos hablando de una comprensión de un texto filosófico como es
La Caverna y Platón, pero hace un ratito decía, hay chicos de tercer grado que no tuvieron alfabetización temprana. ¿Cómo vamos a hacer para recuperar el tiempo? ¿Cuáles son los programas para...? Es que eso es lo que yo te estaba llegando a decir. Bien. A veces, vos lo que ves es un pibe, una piba peleándose con el texto y en realidad no está discutiendo con Platón, está discutiendo que no puede leer de corrido y vos necesitas automatizar determinados procesos para poder comprender en profundidad el texto, lo que quiere decir ese texto. Entonces, por eso digo, en principio es garantizar, asegurar lengua y matemática, porque vos con eso podés asegurar otros aprendizajes más complejos que te tiene que dar la escuela para continuar estudios superiores, que tiene una parte que es comprender y otra parte que es poder definir vocaciones. Vos para poder definir vocaciones tenés que comprender todo el universo de las producciones culturales que tienen los seres humanos, ¿no? Vos no podés decir, a mí me gusta la ingeniería química si no me gustó la química, y si no me gustó hacer modelos matemáticos para poder ser ingeniero, y para eso tuve que, antes, en algún momento tuve que aprender a sumar en columnas, a sumar con 2 cifras, a multiplicar. Al principio es con los dedos y después tengo que poder conceptualizarlo. Y después de conceptualizarlo, hoy descubrimos, yo no descubrí nada, el hombre inventó, el hombre y la mujer, la calculadora. Entonces hay un momento que no necesitas más, pero lo conceptual lo tenés que saber, lo tenés que aprender. Y la tercera parte es la educación para el trabajo, que si querés te la contesto después. No, pero vamos, porque... es difícil. Si la escuela, el sistema educativo no te ofrece todo un abanico de experiencias con todas las producciones culturales, que vos puedas elegir después algo en lo que vas a convivir muchas décadas, que es tu orientación vocacional, ¿no? Tenés que poder conocer, para poder saber que te gusta el teatro o no, tenés que haberlo conocido. Y para poder saber que te gusta el arte, tenés que haber hecho la experiencia. Y para saber que te gusta la química de los alimentos, tenés que poder haber hecho eso. Y para saber, bueno, eso te lo tiene que ofrecer. Todo ese universo cultural te lo tenemos que ofrecer. Y el tercero es la educación para el trabajo. Ahí tenemos un tema en la educación para el trabajo, porque también hay que fomentar el trabajo. Claro. ¿Cómo es la relación que se da entre los ministerios con las provincias y cuáles son los trabajos que se están buscando fomentar? Bueno, ahí hay una discusión que es interesante, porque la educación para el trabajo no va de la mano del empleo. O sea, nosotros tenemos que lograr generar empleo y que los chicos y las chicas y los adultos aprendamos, nos preparemos para el mundo del trabajo. Entonces la escuela tiene que meter permanentemente, la escuela técnica lo hace. La escuela agraria lo hace, o en algunas provincias más agrotécnica lo hace. Los centros de formación profesional lo hacen, pero nosotros tenemos que lograr que en lo que se llama el bachillerato, en la secundaria, en algunas provincias, secundaria básica, secundaria orientada, cada provincia tiene un nombre, esté metida la formación para el trabajo ahí en el medio, ¿no? Por varios motivos. Primero, porque tenemos que generar una sociedad de producción y de trabajo. Y los que trabajamos somos los seres humanos. Y para eso tenemos que prepararnos. Y si una sociedad tiene a su pueblo preparado con mayor calificación profesional, es posible, primero, ser más productivos, pero además es posible mejor capacidad de entrar al mundo del trabajo. Y eso la escuela tiene un papel en eso, ¿no? La escuela secundaria técnica lo hace, la escuela secundaria agraria lo hace. Y tenemos que, me parece que prepararnos más. Nosotros tenemos que meter la formación para el trabajo en la secundaria común, ¿no? Algunas cosas estamos haciendo, pero es una discusión porque la secundaria, no me voy a la historia, pero no nació para la secundaria común, el bachillerato, no nació para formar para el mundo del trabajo, nació para otra cosa. Le hago la última pregunta, doctor Persic, le agradezco mucho el tiempo. ¿En algún momento usted venía en el gobierno, estaba al comienzo, estuvo el ministro Trota, después viene usted, está en el medio de la discusión? ¿En algún momento dije, ¿dónde me metí? Y hay días que te decís dónde me metí. Pero yo lo hago con placer, me dedico a la educación yo entré a dar clase por primera vez en una escuela
en el año 86, algunos no habían nacido acá, en el año 86, y nunca dejé de dar clase, y he dado clase en varios niveles, hace muchos años doy clase en la universidad, sigo dando clase. Esto es lo que creo, lo que me apasiona, me parece que en la educación hay una de las garantías que la Argentina tiene que tener para todo su pueblo. Naciste donde naciste, tenemos que construir una educación que iguale para arriba, ¿no? Que eleve pisos. Por eso hago tanto hincapié en aquello que no le aseguramos a los chicos, ¿no? Que vaya para arriba esto. Hay argentinos, argentinas que aprenden y aprenderían por su grupo familiar, por los padres que tienen, por los estímulos que tienen. Hay otros que necesitan mucho la escuela, muchísimo la escuela, necesitan necesitan a esa maestra que le pone una mano en el hombro y le dice vamos que vamos a poder. Los que les cuesta necesitan muchísimo la escuela. Todos la necesitan, pero hay algunos que sin la escuela no podrían hacer nada. Y pibes, todos conocemos acá, pibes de 14, 15, que en algún momento sienten que no pueden y hay alguien que le puso un profesor, una profesora, un preceptor, que le puso una mano en el hombro, le dijo, lo digo muy en bonaerense ahora, en otras provincias lo dicen distinto, vamos loco, vamos a poder, esto vas a poder, vamos por este lado. Y eso, en la sociedad de la que hablo, viven mis hijas también, entonces todos queremos eso. Ahora, yo creo en la educación, creo en la escuela, con todos los problemas que tiene el mundo, también creo que también hay haberes, cosas logradas por la escuela, ¿no? Y nos metimos en un lío, todos estamos en un lío, siempre todos tenemos problemas. También lo quiero decir, en qué lío me metí y después pienso, hay otros que tienen más líos que yo, más problemas, muchos más problemas. Doctor Persic, le agradezco mucho el tiempo que nos dio a todos aquí en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Muchas gracias, gracias.